Buenos días, este es el pan para el desayuno. Estamos hablando de la oración, cosas que tenemos que tener en cuenta en la oración. Y encontramos en Hechos capítulo 4 que debemos orar por la iglesia y debemos unirnos para orar por la iglesia. ¿Qué de la iglesia? Que prediquemos el evangelio, que no tengamos impedimento para predicar el evangelio, que no tengamos obstáculos o que si los hay los venzamos, pero que prediquemos el evangelio. No solamente en la iglesia, sino fuera de ella, que muchos oigan la palabra de Dios. Resulta que después de que recibieron el Espíritu Santo los discípulos y empezaron a predicar, dentro de la predicación hubo una persecución, la primera persecución. ¿En qué consistió la primera persecución? Pedro estaba predicando el evangelio, habían hecho milagros y entonces llevan a los discípulos o a dos de ellos a la cárcel y ante el Sanedrín, pero los sueltan porque se dan cuenta que no los pueden acusar porque no han hecho nada malo, pero los amenazan de que no prediquen el evangelio. Estamos en Hechos capítulo 4 versículo 18 y dice: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces los discípulos van al resto de los discípulos y les cuentan, versículo 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron la voz unánimes a Dios. Tenemos que unirnos y orar para que la iglesia prediquemos el evangelio afuera, prediquemos el evangelio a toda persona. Unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Eso está en el versículo 24. Versículo 28, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, es decir, con toda valentía, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Ellos le dieron importancia, para ellos era de valor predicar el evangelio. Y entonces le oraron a Dios para que no hubiera obstáculos, para que todo obstáculo fuera vencido, para que el Señor hiciera milagros, pero los milagros fueran para glorificar a Jesús y que la gente se convirtiera. Clamaron por sanidades pensando en que el evangelio se extendiera. Tenemos mucho por qué orar. Oremos de esta misma manera. Oremos para que el evangelio sea predicado. Pero ellos oraron. ¿Y por quién fue predicado el evangelio? Por todos. Todos los que estaban en el lugar recibieron el poder del Espíritu Santo y entonces con valentía fueron a predicar el evangelio. Necesitamos orar. Si nosotros amamos verdaderamente a Jesús, oremos para que Jesús sea conocido. Si nosotros tenemos a Jesús en el primer lugar, oremos para que Jesús sea presentado a muchas personas, para que la verdad de la palabra y del evangelio llegue a muchos corazones. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos das ejemplos, porque nos das las maneras, porque nos instruyes en cómo orar. Ayúdanos a que estemos orando por tu iglesia. Ayúdanos a que estemos unidos en oración, orando para que tu evangelio sea predicado. Señor, que oremos para que tú hagas señales y prodigios, no pensando en nosotros, sino pensando en las personas que están en dificultad, que están en dolor, para que te conozcan y para que te den a ti la gloria por esas señales y por esos milagros. Señor Jesús, te damos gracias. En tu nombre, amén. Si esto ha sido de bendición para ti, dale un like, compártelo con tus contactos. Soy el pastor Víctor Godoy de Grace Covenant Church Latino. Dios te bendiga.